La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Ahora que se celebra el centenario de la Primera Guerra Mundial, se está publicando mucho material al respecto, alguno nuevo y bastantes reediciones. De entre los nuevos me quedo con 1914, que es de Margaret Macmillan. Fue publicado por Turner hace cosa de un par de años, más o menos. Es una auténtica delicia de libro. Os lo recomiendo encarecidamente. Lo podéis encontrar en cualquier librería. Y de los reeditados me quedo con Los Cañones de Agosto, que es un maxi clásico de Bárbara Tuchman de hace, puede tener este libro tranquilamente 50 años, y yo lo leí en tiempos de la universidad y desde entonces lo reviso de vez en cuando porque la obra está más muy bien redactada. Se volvió a reeditar hace no mucho, creo que en RBA, si mal no recuerdo, y lo tenéis también disponible. Bien, pues uno de los temas que se tratan a raíz del centenariazo que estamos viviendo, un centenariazo de 4 años, porque desde el año 14 y hasta el 18, o hasta el 19 por lo menos, nos queda bastante que tratar sobre la Primera Guerra Mundial, que es uno de los episodios más fascinantes del siglo XX y de los más nutridos de hechos y de buenas historias. Pues uno de los temas que se tratan es la derrota alemana. Y la gran pregunta, ¿no? Porque Alemania, que tenía todas las de ganar, perdió. No hubo Stalingrados, no hubo Normandías, no hubo ningún trauma, ni grandes derrotas. De hecho, el ejército alemán no fue propiamente invicto, pero casi. Llega al Tratado de Versalles, llega al armisticio prácticamente sin haber sufrido una derrota fundamental o una gran derrota. Alemania, de hecho, era el país más poderoso de Europa, el más poblado. Atravesaba su edad de oro, en una época de auténtico esplendor para Alemania en prácticamente todos los ámbitos, no solo en el político, ni en el militar, también en el cultural, en el musical, en el filosófico, en prácticamente todo. La Alemania del cambio de siglo, la Alemania del año 1900, era el país por antonomasia en aquel momento, ¿no? Pues bien, ese país, que está en su mejor momento histórico, busca un conflicto, se mete en él, y sale de él algo más que escaldado. Sale de él completamente derrotado y se ve obligado a firmar una paz muy vergonzosa. Este es un tema que se lleva hablando pues desde hace 100 años, o casi 100 años, la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda también, aunque la de la Segunda es bastante más explicable porque fue una derrota por aniquilación, pero en el caso de la Primera Guerra Mundial no fue así. Pues bien, esto mismo, a lo que le he dado bastantes vueltas y a lo que me he trabajado desde hace tiempo, no es una cosa de ahora, es a lo que voy a dedicar la contrahistoria de hoy, trabajando o enfocándome sobre la política alemana, es decir, metiéndome en los zapatos del Kaiser de Guillermo II. Este de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial es un tema que he hablado con alemanes en persona, en más de una ocasión, y me he dado cuenta de que no lo tienen mucho más claro que nosotros. Es decir, que cuando se plantea la pregunta o se pone encima de la mesa, hablar de historia es uno de los mayores placeres que existen en el mundo, es uno de los mejores pasatiempos que existen. Otras veces escuchar historia, sentarse y prestar oídos a alguien que tiene que contar una buena historia, pero si tenemos delante a alguien con el que poder conversar, pues es una maravilla. Y si además ese alguien es alemán y conoce la Primera Guerra Mundial, pues una maravilla por partida doble, si de lo que se quiere hablar es de este tema, del tema del papel que tuvo el Imperio Alemán y cómo perdió la guerra, de la manera en que lo hizo. Yo creo que el problema es que solemos mirar la historia o analizarla a toro pasado y damos por hechas muchas cosas. Vemos, por ejemplo, a Guillermo II, o a Hindenburg o a Ludendorff y al tiempo estamos viendo Versalles y la derrota. Y eso ya nos condiciona mentalmente. Lo que nos ayuda precisamente a entender lo que pasó. Ya os lo comentaba hace un par de meses, cuando hice los 2 capítulos de la contrahistoria relativos a las cruzadas, que hay que meterse en la piel y en la mente de los protagonistas de cada periodo histórico para entenderlo bien.
porque la historia, aparte de entretenernos, nos ayuda a comprender al ser humano y a lo que ha hecho el ser humano sobre la faz de la Tierra, y además nos ayuda a comprender el presente si las historias son muy recientes, como es el caso de la Primera Guerra Mundial. Se trata de llegar con la mente abierta y de llegar con la hoja en blanco y a partir de ahí construir un relato que sea coherente. Simplemente se trata simplemente de eso, no hay más, no tiene más ambiciones, ¿no? Eso implica trasladarse mentalmente a esa época, meterse en la piel de los protagonistas o tratar de hacerlo, meterse es imposible, y a la vez tratar de recrear las circunstancias que hubieron de frente a esos protagonistas. De ahí que conocer las biografías sea algo importante. Así que, para entender la Alemania de Versalles, esa Alemania derrotada y humillada, hay que irse primero, digo yo, al triunfante Imperio Alemán de 1914, que es lo que era. En junio de 1914, a Alemania no había quien le tosiese. La historia, a fin de cuentas, siempre tiene algo de detectivesco. No solo hay que regresar al lugar del crimen, que hay que hacerlo, eso por narices, a veces físicamente, si es físicamente incluso mejor, sino también hay que ponerse los zapatos del criminal, eso es muy importante. Si queremos aproximarnos a las motivaciones que le pudieron mover. Y sobre todo si queremos entender un proceso tan complejo como es el papel de un imperio, nada más y nada menos que el imperio alemán, en un episodio histórico tan prolongado en el tiempo y tan importante como fue la Primera Guerra Mundial. En 1914, la guerra era algo legítimo y respetado, incluso honorable. El movimiento pacifista, de hecho, no sé si había nacido o estaba naciendo, pero desde luego no era algo popular, como lo sería después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de los años 60 ya del siglo pasado. Es decir, ir a la guerra se consideraba algo bueno. Los militares estaban bien vistos. Había una percepción de la guerra un tanto napoleónica, un poco antigua. Y la guerra traía gloria, traía honor a quienes iban a ella y a quienes combatían, y luego presumían toda su vida, si lograban sobrevivir, obviamente, de haber estado en esta o en aquella batalla, ¿no? Cuando estalló la guerra del 14, todos se alegraron, sin excepción, ¿eh? Se alegraron los alemanes, estoy hablando del pueblo alemán, no por supuesto de quienes la habían provocado, o de los generales o del Estado Mayor. Se alegraron los ingleses, se alegraron los austriacos, se alegraron los rusos, los franceses, todos los pueblos combatientes despedían a los soldados con flores. Iba a ser una guerra corta, además, como habían sido todas las guerras hasta entonces, o por lo menos una campaña corta. Eso iba a ser, todos se sentían vencedores, especialmente los alemanes. Pero hay un hecho aquí, es que la guerra la provocó Alemania. Ese yo creo que sería el principal y fundamental error, aunque a veces, claro, provocas las guerras y las ganas. Pero en el caso de Alemania, en las dos guerras mundiales, las provocó y las perdió. Esto luego se le exigieron responsabilidades, aunque esto es un poco arriesgado, porque pedir responsabilidades por montar una guerra en 1914 tenía cierto componente de hipocresía, en tanto que en el año 14, como yo os decía hace un momento, la guerra estaba bien vista. A nadie se hubiese planteado pedirle reparaciones o pedirle responsabilidades, pues, ¿qué digo yo?, a Carlos V. No, es que usted ha empezado la guerra y esto tiene que pagarlo. No, la guerra se consideraba que era una actividad humana perfectamente honorable. De hecho, para la mayor parte de la gente, la más honorable de todo, el guerrero. Luego, a partir fue tan destructiva la Primera Guerra Mundial que eso ocasionó que la idea de la responsabilidad del conflicto emergiese en el derecho internacional. La guerra la provocó Alemania porque su política exterior era muy belicista, tremendamente belicista, especialmente desde el cambio de siglo, desde aproximadamente el año 1900. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué sucedió en el cambio de siglo en Alemania? ¿Qué pasó? Pues muy simple, que Bismarck pasó a mejor vida. Pasó a mejor vida en lo físico, Bismarck murió en 1898, ya apartado del poder, y en lo político. Bismarck dimitió en el año 1890. Las causas de la dimisión, si estudiamos un poco la biografía de Bismarck y ese periodo en concreto, son muy ilustrativas al respecto. Se fue porque no se entendía con Guillermo II, que acababa de llegar al trono. A Guillermo II la política conciliadora, el sistema bismarckiano no le convencía, no le gustaba, y a través básicamente de politiqueo,
consiguió sacarse al canciller de hierro de encima, que además ya tenía cierta edad, rondaba ya los 75 años. Bismarck había construido un sistema internacional muy sólido que generó confianza en el resto de potencias europeas. Bismarck, a fin de cuentas, y de ahí que os decía la importancia de conocer las biografías de quienes hacen la historia, había nacido solo 2 meses antes de la batalla de Waterloo. Él había nacido en la Europa napoleónica, en un pueblecito de Sajonia, pero en la Europa napoleónica. Había visto la emergencia de Prusia como potencia europea de primer orden desde prácticamente la nada. Y de hecho, él mismo había sido la comadrona del Segundo Imperio. Bismarck era un tipo prudente y minucioso. Cuando llega a canciller, quiere asegurarse que la existencia del imperio, que era un actor nuevo en la política europea, desconocido, esa existencia estuviese garantizada dentro del concierto y no sintiesen ni los franceses, ni los ingleses, ni ninguno de los actores europeos de la época sintiesen miedo. Pero es 20 años más tarde, ya en torno a 1890, cuando Guillermo II decide cambiar esa política exterior. La política exterior que Guillermo I había instaurado a través de Bismarck. Ojo, no es que Guillermo II fuera un malvado. Guillermo II respondía a una tendencia que existía en aquella época en la sociedad alemana. Porque las ideas vienen primero y luego, después de las ideas, aparece la política. En el año 1890, en el año 1900, el nacionalismo alemán lo impregnaba todo. Nacionalismo extremo, romántico, muy de la época. Alemania, en definitiva, era un imperio insatisfecho que quería ponerse al día e igualar su poder con el de Inglaterra. A principios del siglo XX se solía decir, se decía una especie de adagio político que decía así, decía: en Europa reina el equilibrio y fuera reina Inglaterra. Pues bien, la idea de Guillermo II y sus políticos, los que fue eligiendo, la Alemania imperial no era precisamente una democracia y el rey, o el emperador en este caso, tenían muchísimo poder, querían cambiarlo por algo así como: dentro de Europa reina Alemania y fuera de Europa reina el equilibrio. Es decir, asumir un cambio de hegemonía. Desde el principio, nos toca, ha llegado nuestro momento, Inglaterra se tiene que apartar. Claro, un cambio de estos implica conflicto. De ahí, por ejemplo, pues la carrera armamentística que da comienzo, no tan casualmente, en torno al año 1900. O los nuevos gobiernos alemanes, a partir de esa época más o menos, que empiezan a configurarse de una manera belicista o abiertamente belicista. De hecho, esos mismos gobiernos, los gobiernos de los años 1905-1910, tienen bastante claro que les va a tocar combatir. Lo que no sabían era ni cuándo ni con quién. No tenían ni idea, pero sí que les iba a tocar combatir. Faltaba también otro elemento, ojo, pero ellos no lo sabían. Y es el hecho mismo de que el Imperio alemán, como aspirante a hegemón mundial, no tenía una coartada legitimadora. A fin de cuentas, toda hegemonía se legitima en algo. Es decir, la española del siglo XVI y XVII pues, se legitimó sobre la expansión y defensa del catolicismo romano. La francesa de los siglos XVII y XVIII sobre la difusión de las ideas ilustradas y básicamente de la cultura y filosofía francesa. La inglesa, que fue la del siglo XIX, la gran hegemonía inglesa, el Imperio Británico, se fundamentaba sobre el libre comercio, sobre el liberalismo, los principios del liberalismo. Bien, ¿sobre qué se fundamentaba esa protohegemonía alemana? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Pues la verdad es que sobre nada. El poder por el poder, simplemente porque les tocaba, porque había llegado su momento. El imperialismo alemán, que provoca la guerra, carecía de relato propio, como si lo tuvieron el español, el francés, el inglés, o ya en el siglo XX el soviético o el norteamericano. Alemania, de hecho, era un país chapado a la antigua, un país poderoso, todos los aspectos, pero era un país muy chapado a la antigua, una autocracia parlamentaria trufada de romanticismo también algo anticuado, un romanticismo un poco de hacía un siglo. Sus principales aliados, de hecho,
eran dos imperios decadentes, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, con los que luego termina haciendo la guerra. Ese ambiente previo, más que conducir directos a la guerra, lo que hizo fue llevar a los alemanes a provocarla innecesaria y lentamente, porque esto fue una cosa que no se hizo de un golpe. De hecho, ese ambiente previo que había en Alemania y que se respiraba desde hacía como mínimo 20 años, fue bastante más responsable del estallido de la Primera Guerra Mundial que el asesinato de Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. El atentado en Sarajevo, de hecho, no provocó nada. Era normal en aquella época que se matasen a presidentes, a reyes, a altos dignatarios. Mataron, por ejemplo, a Humberto de Italia. En esta misma época estoy hablando, a Carnot, que era el presidente de Francia. A Maquille, el presidente de los Estados Unidos. Todo estoy hablando dentro de la misma época previa, de la Belle Époque, ¿no? La época previa a la Primera Guerra Mundial. A Cánovas del Castillo, que era cuando le matan, ahí en Guipúzcoa, es presidente del Consejo de Ministros, es decir, presidente del gobierno en ejercicio. El crimen de Sarajevo podría haberse quedado ahí, como se habían quedado todos los anteriores. Pero a Alemania le pareció una coartada perfecta para hacer estallar la guerra. La andaban buscando sus generales, la andaban buscando sus políticos, la andaba buscando en gran parte el pueblo alemán, y al final, cuando andas buscando algo, lo encuentras. Y si no lo encuentras, buscas una excusa para encontrarlo. Esto no significa, obviamente, que los alemanes, tanto el pueblo alemán como el alto Estado Mayor, como los políticos alemanes, deseasen la guerra que luego tuvieron. Pero hasta de eso fue culpable por la cantidad de errores que fueron encadenando, algunos fatales. No fue uno ni dos, fueron unos cuantos. Empezando por el primer gran movimiento bélico, que fue el Plan Schlieffen, que incluía la invasión de Bélgica para atacar a Francia desde el norte. Un movimiento de tenaza, atacarles desde el norte. De no haber invadido Bélgica, Inglaterra seguramente no se habría aventurado en la guerra. Inglaterra, de hecho, no le interesaba. Querían equilibrio en Europa, podrían estar dispuestos a que variase ese equilibrio, pero lo último que querían, el Imperio Británico, lo único que quería era una guerra a gran escala. Bélgica lo cambia todo. La invasión de Bélgica la cambia todo en la Primera Guerra Mundial. Mete a Inglaterra en la guerra, abre un segundo frente, que no era necesario tenerlo, y cuelga a los alemanes desde el minuto 1 de la guerra el San Benito de potencia agresora, que deslegitimaba a partir de ese momento cualquier acción que tomasen. Entonces, cabe una pregunta: ¿por qué lo hicieron? Pues yo personalmente creo que lo hicieron porque pensaban que a Francia la iban a derrotar muy rápido, como en el año 1870, y estaban convencidísimos de que Inglaterra no se iba a arriesgar. Eso les iba a dejar las manos libres para emplearse a fondo en Rusia. Nada más. Eso era un poco la idea general. El plan de Schlieffen además era antiguo, ni siquiera estaba pensado para ese momento. Era un plan del Alto Estado Mayor alemán que se había hecho en el pasado. Era el típico plan en el que, a cambio de un éxito incierto, se acepta un desastre seguro. Alemania debía permanecer a la defensiva. Esto es lo que hubiera sido lo lógico, claro, visto ahora ya a todo lo pasado. Debió permanecer a la defensiva en el oeste y a la ofensiva en el este. Era un poco su idea principal, pero en el momento en que invadieron Bélgica, la desmontaron. Hicieron todo lo contrario. De hecho, nunca debieron declarar la guerra a Francia, cosa que hicieron nada más empezar, y dejar que Francia se la declarase a ellos. Es decir, poner el sistema de alianzas bismarckiano, del que todavía quedaba algo, ponerlo a jugar en su favor y no en su contra. No le declaras la guerra a Francia, esperar a que Francia te la declare y luego te repliegas en el Rin. Y que los franceses se estrellen contra él. Es decir, una estrategia abiertamente defensiva en el oeste y abiertamente ofensiva en el este. Podría decirse así, resumiendo, que el primer plan de ataque, el plan de Schlieffen, decidió la guerra. Es decir, fue bueno, a partir de ahí se encadenaron muchísimos errores, pero la guerra está prácticamente decidida desde el principio. Desde el primer verano, el verano de 1914, ya está decidida, en tanto que Alemania tiene que combatir en dos frentes. Y eso es una cuestión de tiempo contra países gigantescos, como el caso de Rusia, tiene una capacidad de resistencia grande, o Francia e Inglaterra juntas. Alemania era grande, pero no tanto. De ese plan se deriva, además, directamente, en cuanto fracasa ese plan y los ejércitos alemanes se ven bloqueados en el norte de Francia o estancados allí, se deriva la guerra de desgaste. Esa guerra de desgaste, que fue una carnicería sin nombre, que
costaba miles de vidas todos los días. Una guerra absurda, sin avances estratégicos y llena de atrocidades. En 1915, es decir, unos meses después de comenzar la guerra, los frentes ya estaban estancados. En el norte de Francia y en Polonia, en los dos lados, tanto en el este como en el oeste. No hubiese sido mal momento, por ejemplo, habiendo visto que la estrategia principal falla, para echar marcha atrás y buscar una salida honrosa. Una salida de empate. Bueno, nos hemos equivocado, vamos a echar marcha atrás, vamos a hacer un poco un paripé, buscar la paz y ya veremos dentro de 10 años. A fin de cuentas, estamos insatisfechos, la hubieran montado más adelante, pero nos hubiesen metido en la que se metieron. Pero el Estado Mayor alemán por entonces había perdido ya el sentido de la realidad, si es que lo tuvo alguna vez, antes de la guerra, durante la guerra e incluso diría que después de la guerra. Esa pérdida del sentido de la realidad los llevó de cabeza a cometer otro error fatal, a renglón seguido, que fue desatar la guerra submarina total. Y si el plan Schlieffen había metido a Inglaterra en la guerra submarina mete a los Estados Unidos. De nuevo el mismo problema. Querían sacar a unos y terminan no sacando a unos y además meten a los otros. Porque la idea del plan Schlieffen era sacar a Francia, era neutralizar a Francia. Y lo que consiguen es no neutralizar a Francia y además meter a Inglaterra. Pues con la guerra submarina algo parecido. Era un daño seguro, el daño es seguro y el beneficio es incierto. Es decir, la misma lógica que habían tenido 2 años antes. Pero esa era la consecuencia de no querer pactar la paz, porque en el año 1916, es decir, hace justo 100 años, la guerra estaba estable. Cuando la ofensiva del Somme termina, la batalla del Somme, que la traté en una contrahistoria, hay tablas. Los aliados ven que no pueden, pero es que los alemanes tampoco. Se podría haber dado una salida a la guerra en ese momento. Y es cuando el Alto Estado Mayor alemán saca lo de la guerra submarina. La guerra submarina tenía que ser total, forzosamente total. Es decir, hundirlo todo hasta que no te quedase un barco en todo el mar, en ningún océano. De hecho, se tomaron el trabajo de calcularlo, cuánto les haría falta, cuántos submarinos necesitarían y cuánto tiempo para hundir todos los barcos que había navegando en el mundo, menos los propios, como es lógico. Calcularon que en el mundo navegaban 40 millones de toneladas, o había un tonelaje mundial de toda la marina de 40 millones de toneladas. Si tenían 200 submarinos, que es lo que tenían en ese momento, bastaría con que cada submarino hundiese 600.000 toneladas al mes. En ese caso, calcularon que en 6 años no habría quedado ya un solo buque. Un solo buque flotando, estarían todos en el fondo del mar. Claro, mucho antes de esos 6 años, es decir, con que se destruyese de 40 millones de toneladas, con que se destruyese la mitad, en solo 3 años, Inglaterra habría quedado desarmada, moriría de hambre y se terminaría rindiendo. Eso obviamente metería a Estados Unidos en la guerra porque habría que hundir también barcos norteamericanos que transportaban armas, pertrechos, alimentos de los Estados Unidos a las Islas Británicas, a Francia. Pero bueno, ¿cómo iban a hacerlo llegar? Si la guerra submarina iba a ser total. Lo despacharon de una manera tan simple. El arma submarina en aquel entonces era nueva, relativamente nueva, acaba de aparecer, vamos. Es el primer gran conflicto en el que se emplea. Las armas milagrosas solo son milagrosas hasta que el enemigo encuentra cómo combatirlas. Son milagrosas durante un rato. Incluso la bomba atómica. La bomba atómica permite a los americanos poner fin a la guerra del Pacífico, pero 5 años después ya la han desarrollado los rusos. Y en una guerra sucede muy rápido, mucho más rápido que en tiempos de paz. Cuando sacas un arma nueva, automáticamente es una cuestión de supervivencia. La guerra submarina comienza en febrero de 1917 y alcanza su máximo en el mes de abril. Ese mes hundieron los submarinos alemanes un total de 800.000 toneladas. Una barbaridad, muy por encima de las 600.000 previstas. Pues que a partir de ahí empieza a caer y ya no se recupera nunca. ¿Y eso por qué? Los aliados construyeron submarinos. Bueno, construyeron submarinos, pero básicamente lo que hicieron fue emplear una contramedida muy efectiva, que fue formar convoyes. Y diréis, bueno, pero los convoyes también los podían atacar. Y es cierto, si conseguían encontrar un convoy, pues podían hundir más barcos. Bueno, los convoyes iban mejor defendidos, pero los submarinos funcionan como una caza, como cazadores. Un submarino sale a cazar al mar. Y a fin de cuentas, si lo miramos desde el espacio, lo que es un barco es un puntito en el mar, un puntito minúsculo.
Una flota o un convoy también es un puntito minúsculo, con la diferencia de que hay bastantes menos puntitos. Luego a los submarinos les cuesta más encontrarlos. Realmente cuando los españoles en el siglo XVI crean la flota de Indias para evitar ataques de los piratas, el planteamiento es el mismo. Piratas va a haber. Ahora, si los navíos van sueltos, pues los navíos van solos, va a ser más fácil que los atrapen a que si viajan todos juntos y los llevamos en paquetes de 100. La probabilidad de que nos encuentren, aparte de que podrán defenderse mejor, la probabilidad de encontrar una flota que cruza el Atlántico en todo el año es bastante menor que encontrar un montón de barcos salteados todos los días, 1 o 2. Estados Unidos, además, no era cualquier cosa, aunque los alemanes lo subestimaban en cierto modo. Tenía una capacidad asombrosa de reponer tonelaje hundido. A partir, creo que es del verano, Estados Unidos tiene una capacidad de, por cada barco que me hunden, yo coloco dos a flote. Eso tampoco lo habían previsto. La capacidad de crear, de generar del capitalismo americano. Aun con todo, y de la mala fama que se llevaron con la cosa, la campaña de prensa extraordinariamente mala que se ganaron los alemanes a raíz de la guerra submarina, pues a pesar de todo, aún en el año 1917 los alemanes tenían una bala en la recámara. No ya para ganar la guerra, pero sí al menos para buscar una paz honrosa. Esa bala era desestabilizar Rusia, que era de los países aliados el que peor lo estaba llevando porque tenía una crisis interna muy profunda. Esto lo hizo a través de la financiación del partido bolchevique, puso un tren especial a disposición de Lenin para llevarle hasta Leningrado, hasta San Petersburgo, o Petrogrado, mejor dicho, porque esa ciudad luego se llamaría Leningrado. Pues trasladó a Lenin de Zúrich a Petrogrado en un tren alemán y se dedicó a financiar el partido bolchevique. La parte de la revolución rusa es gracias al Kaiser de Alemania. Cosa curiosa. Pravda, por ejemplo, el diario Pravda, se montó gracias al dinero que le mandaban los alemanes. Las ayudas alemanas a los bolcheviques están contadas, se sabe cuánto fueron 26 millones de marcos de la época, que eran una minucia, obviamente, en comparación con lo que se gastaban los alemanes de aquella época en mantener los ejércitos combatiendo. Pero ojo, una minucia que cambió el curso de la historia, para hacer una tontería. Pues bien, una vez hecha la revolución en Rusia, en el año 17, cuando ya está Rusia desestabilizada y fuera de la guerra, la idea era, o el planteamiento debería haber sido cerrar el frente del Este. Mucha gente lo piensa, en el momento en que se firma el Tratado de Brest-Litovsk, los alemanes ya no tienen que combatir en el este, luego pueden destinar todo su ejército a combatir en el oeste. Y al menos así enmendar el gran drama del Plan Schlieffen, que era abrirse 2 frentes. Pues bien, no lo cerró. Tras el Tratado de Brest-Litovsk, que se firmó en marzo del 18, con los restos o con lo que quedaba de Rusia, Alemania apenas retiró efectivos en el este. En lugar de olvidarse de la frontera este y asegurarla, dejarla asegurada y desplazar todo lo que pudiese hacia el oeste, es decir, hacia los frentes franceses, hacia Flandes, lo que se metió es a conquistar Ucrania, la cuenca del Don, Crimea, los países bálticos, Finlandia. Finlandia se metió en la guerra civil que había allí, llegó incluso a poner un príncipe alemán como rey. En 1917 había, es decir, antes de este tratado, los alemanes tenían destacados en el oeste 141 divisiones y en el este 139, de las cuales solo 99 eran alemanas. Las 40 restantes eran austriacas. Es decir, tenía 240 divisiones en el campo de batalla. Es una cantidad de hombres aproximadamente de unos 3 millones de hombres. Bien. En el año 1918, en marzo, cuando se firma ya el tratado con los soviets, solo han desplazado una parte de esas divisiones al oeste. Hay 190 divisiones al oeste y 50 en el este. Es decir, han dejado 1 millón de hombres en el este de Europa conquistando Ucrania, el Báltico, ocupándolas, mejor dicho. Mientras en el oeste se acercaba la hora final. En abril, de hecho, un mes después del Tratado de Brest-Litovsk, es cuando empezaron a llegar los norteamericanos, a razón de 250.000 al mes. En octubre de ese año, en octubre del 18, ya había 1,5 millones de norteamericanos. Y hubieran seguido entrando, de hecho siguieron entrando durante el siglo XIX, durante el año 19. Alemania lo más que podía ponerles eran 3 millones de soldados. Francia e Inglaterra tenían 3,5 millones en ese momento. Es decir, había 5 millones
para el asalto final, frente a 3 millones. Era una cuestión de tiempo perder. Y hasta eso lo hicieron mal. Todavía tenían un montón de divisiones operativas, no les faltaba ni combustible ni les faltaban municiones. No estaban como estuvieron sus hijos 20 años más tarde, que tuvieron que replegarse y tuvieron que entregarse y rendirse sin condición ninguna. Podrían, por ejemplo, haberse replegado al otro lado del Rin y haberse encastillado ahí, renunciando a toda conquista extranjera. Es decir, renunciando a Bélgica, renunciando a Polonia, renunciando a todo lo que no supusiese el propio imperio alemán, de las fronteras del 14. Los americanos lo hubieran pensado, los ingleses también, los franceses por supuesto, y han dicho nos compensa o vamos a buscar una paz que no sea extremadamente dura con ellas. Pero el Alto Estado Mayor se negó a esa paz. Aun después de las derrotas del verano del 18, insistían en quedarse Bélgica como prenda. Es curiosísimo, una cosa fantástica. Bueno, pero si estáis ya derrotados, pero querían quedarse como lo hemos conquistado y nos lo queremos quedar. Entonces, en un momento, en el mes de septiembre, el día 29 de septiembre, Ludendorff pide el alto el fuego, que equivalía a aceptar los 14 puntos de Wilson que habían sido comunicados en enero. Wilson pone los 14 puntos sobre la mesa, los 14 puntos para la paz en Europa sobre la mesa, en el mes de enero. Y lo aceptan sorpresivamente a finales de septiembre. En Alemania aquello fue una matanza, Alemania podría haberse ahorrado 1,5 millones de bajas, que fueron las que se corresponden a la campaña de 1918, la campaña bélica. Pero Ludendorff se había negado. Incluso ese mismo mes de junio cesó al ministro de Exteriores, que se llamaba von Kühlmann, solo por insinuar que quizá había llegado el momento de tantear diplomáticamente al enemigo. O sea, se consideraba derrotismo y no paró hasta que se lo cargó. El hecho es que al final, 2 meses más tarde, Alemania acepta un armisticio a cualquier precio. En ese punto, claro, como es lógico, el ejército alemán se vino abajo y depuso las armas. Porque ¿a quién quiere morir en el último día de una guerra que ya está perdida? No tenía ya mucho más sentido combatir. Como veis, son un montón de errores encadenados desde el principio, desde el mismo mes de agosto de 1914 hasta el mes de septiembre de 1918. 4 años y pico de enlaces, de errores enlazados y recurrentes. Alemania, que es esa fortaleza poderosa en mitad del continente, había hecho, en suma, todo lo posible por perder la guerra. Y tanto la quiso, claro, que al final terminó perdiéndola. Luego sucedió que además tampoco quería ganar la paz. Y ahí también cometió otra cadena de errores. Pero bueno, queridos amigos, eso ya es material de otra contrahistoria.